Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos con una tier list de los mejores héroes del juego Bump Super Brawl, porque la verdad es que este apartado del juego tiene mucha importancia. Quiero que comiences de la mejor manera posible en este título, que la verdad es que lo está arrasando. Súper entretenido, súper vicioso el empezar a jugar a este juego. Y la verdad, la que configurar una buena alineación te puede salvar de muchas y puedes llegar a tener unos éxitos extraordinarios y divertirte un montón con los héroes si sabes montar una buena estrategia. Así que vamos a ir con cuáles serían los mejores personajes que hacen y cómo utilizarlos en este vídeo. Tenemos 4 tipos de héroes que ya sabéis que nos recuerdan a mitología de algunos de los mundos de la antigüedad. Pues estos 4 tipos de héroes son cada uno de una adscripción diferente. Tendremos los luchadores, tendremos los embestidores, tendremos los tiradores y tendremos los magos. Cada uno de ellos representado con un icono en la esquina superior izquierda. Cada uno de ellos se va a tener que utilizar de una manera distinta dentro de una pelea, con lo cual vas a tener que saber muy bien qué hacen para sacar el máximo rendimiento, porque el daño está relacionado con cómo los utilicemos. Por ejemplo, Ash. Este es el ejemplo más prototípico, puesto que es un personaje luchador. Cuanto más cerca esté del objetivo, más daño va a hacer, y cuanto más lejos esté del objetivo, menos daño va a hacer. Así que todos los que son luchadores va a tener que acercarse mucho al objetivo, porque el daño que va a hacer es mayor si consigue esa cercanía. Estará representado con colores. Si es rojo va a hacer la máxima cantidad de daño posible, si es naranja un daño intermedio, si es amarillo el daño que va a llegar a hacer será bajo en comparación con lo que puede llegar a hacer. Los magos tienen una serie de habilidades que les permiten transformar a los rivales, acercarlos, alejarlos, repelerlos, una serie de cosas que les hace un poco peculiares. Con lo cual vas a tener que ir a cada uno de ellos de manera específica para comprender lo que hace. Te voy a decir cuáles son los dos más importantes y cómo utilizarlos. Los tiradores, por ejemplo, pueden hacer una explosión de largo alcance, con lo cual no te vas a tener por qué acercar tanto y vas a poder mantenerte a cierta distancia de tus enemigos para luchar con ellos. Los tiradores vas a tener que utilizarlos de esa manera. No tienes por qué acercarte tanto, sería el caso contrario de Ash, y pueden atacar a larga distancia. Y luego tendríamos a los embestidores, que tienen este icono azul, cuyo fuerte sería obviamente ir al choque, tanto con una persona que se está moviendo rival, que le van a hacer un buen poco de daño con ese daño de choque, o bien directamente el daño de embestida, que sería este otro, que es cuando el objetivo está parado y nosotros vamos contra él. Se va a aplicar estos multiplicadores, y además nosotros vamos a dañar a esos rivales cuanto también lo mismo más nos acerquemos y más logremos empujarles, por así decirlo, dentro del campo de batalla. Esa sería un poco la forma de utilizar a los 4 tipos de personajes que nosotros vamos a tener. Te voy a dejar ahora mismo en pantalla, vamos a ir para atrás, te voy a dejar en pantalla lo que sería la tier list, no con rangos mezclados, sino que yo te lo quería hacer de otra manera. Es decir, te voy a poner cuáles son los personajes más importantes de los magos, los tiradores, los embestidores y los luchadores, para que tengas en un solo vídeo todo muy claro. Son 4 categorías, cada uno hace una cosa, vas a tener que tener de cada en una pelea, es la recomendación que yo te puedo hacer, porque se combinan muy bien. Mientras que unos tienen unas ventajas, van a tener quizá unas desventajas para otros determinados momentos de la batalla, pero si lo sabes combinar, puedes crear una alineación súper potente, súper fuerte. Nos vamos a ir al análisis de los magos. Tendremos a Baba y Strip. No toméis como que uno es más importante que otro. De hecho, yo llevo a Strip, tengo los dos y tengo a Strip en la alineación titular. ¿Qué haría Strip con su ataque normal? Yo es el que menos utilizo, también os lo digo. Despliega su arma cuando ataca, atrayendo a su objetivo hacia él mientras le inflige daño, ¿vale? Le consigue atraer para que no se escape, por así decirlo, y le acaba haciendo un poco de daño. Pero su superataque, sin ninguna duda, será el que debes utilizar más. Necesitamos 4 de energía. Dice, lanza vendas que causan 481%,
de daño, brutal el daño, y silencian a los rivales. No solo es daño, sino que es control, impidiéndoles utilizar a estos rivales silenciados su superataque. ¿Cómo es este superataque? En forma de estrella de 6 puntas. La verdad es que es un ataque súper potente. Para mí es uno de los personajes más influyentes en una pelea. Te voy a enseñar una repetición. Yo creo que es del único que te voy a enseñar una repetición para que veas lo que hace y por qué te digo que tienes que utilizar su ultimate, porque es una brutalidad, es una bestialidad lo que puede llegar a hacer con el daño y el silencio. Bueno, aquí se estaría desarrollando esta pelea. Yo ya tendría en el segundo turno la energía suficiente para utilizar a mi strip. ¿Veis? Yo lo voy a poner en el medio. Va a hacer un ataque en forma de estrella de 6 puntas hacia todas direcciones. Mirad, ahí estaba ese ataque que hace brutalísimo daño y me permite reventar a mis rivales, hacer varios caos. El ataque, ya os digo, sería en forma de estrella de 6 puntas y es asombroso lo que hace Strip. Ahí estaría como todos los enemigos salen volando por los aires. Un personaje de daño masivo y aparte va a tener cierto control. Si nos vamos al otro mago, es Baba, es súper controladora, ya que transforma a los objetivos en cerdos inofensivos durante un turno con su ataque básico, y con su super lo que hace es transformar a los aliados en cerdos imparables con más 150% de puntos de vida. Tú imagínate, 400 más un 150, la vida que te va a poner, y 259 de daño. Así que les convierte en cerdos super tanque que hacen un buen poco de daño. Está bien, mola Baba también como personaje mago de control y de bosteo con su super. Nos vamos luego a los tiradores. Tendríamos a Miss Pelé, a Lil Reaper y a Mardy. Miss Pelé, personaje que vas a tener al principio del juego, yo creo que muy fácil, igual que Lil Reaper. Mardy ya te va a tener que tocar invocando con esas bolas. Bueno, Miss Pelé, ¿qué hace? Hace una cantidad bastante bruta de daño, una explosión de largo alcance en un círculo poderosísimo. Luego el muro de fuego invoca una gran zona de fuego que causa 150 de daño de quemadura y puede invocar un máximo de 2 muros, con lo cual podemos atacar, alcanzar a muchos rivales con ese muro de fuego. Bastante útil. Luego Lil Reaper, otro personaje interesante, lanza una guadaña que va girando por lo que sería el campo de batalla, golpeando así a sus rivales un par de veces, haciendo un buen poco de daño. Y lo malo que es su super nos va a costar 5 de energía, esto va a ser un poco caro. Lanza una guadaña perforante que rebota en las paredes y causa 142 de daño, aparte de recuperar un poco de vida. Está muy bien, super daño, pero tiene poquita vida y va a costar un poco más lanzar su super. Por eso, bueno, pues ahí está en top de daño, pero yo no lo pondría como equipo inicial por el costo que va a tener su super, por ejemplo, pero esto ya es un poco más opinión personal. Y luego tendremos a Mardy, invoca torretas que atacan a los enemigos más cercanos, esto OP, y luego el super, que cuesta 4, un poquito menos que Lil Reaper, invoca una versión mejorada de su torreta con 235 de vida y 220 de daño de arma. O sea que nos va a invocar como si fuesen unas ayudas, unas torres para atacar a los rivales. No estaría mal, teniendo en cuenta que es un tirador y que nosotros podemos estar alejados de lo que serían los rivales. Por eso os digo que estos 3 personajes a mí me parece que tienen buenas habilidades y buen super. Si nos vamos a los personajes de embestir, pues Val, sin ninguna duda, un personaje que yo creo que es icónico de este juego. Dice que va a hacer un ataque cónico que permite dañar a los rivales a distancias cortas. Bueno, esto bien, tiene unos buenos porcentajes. Y el super, que cuesta 3, es por eso que está yo creo que muy arriba, otorga escudos a sus aliados que dan inmunidad a la alteración, bloquean un golpe de hasta 332 de daño, ojo, y causa un 100% del daño bloqueado a los rivales cercanos. Esto es muy bueno, por eso está top tier, nos mete ese escudito en batalla. No quiero enseñaroslo para no alargar mucho el vídeo, pero bueno, mete un escudo y además rebota daño y bloquea una buena cantidad de este que nos están haciendo, sobre todo al principio. Nos va a ayudar muchísimo a subir Val, así que la deberéis utilizar según mi opinión. Y luego tenemos Tezca, aquí estaría, también en vestidor, lanza dagas a media distancia. Bueno, esto
podría ser un ataque normalito. Y luego el super, que también cuesta 3, el velo sombrío, dice que dispara una ráfaga de dagas mientras carga hacia adelante. Las dagas causan daño de veneno, que va a hacer el doble de daño, mientras que la carga, esta carga, donde están lanzando las dagas, va aplicando ese veneno que sería el doble de daño. Así que la verdad es que bastante bien, puedes llegar a hacer muchísimo daño si tienes bien subido el personaje, one-shotea de una con este super que solo cuesta 3. Si tienes suerte de que en la línea pues te pillen más personajes, mejor que mejor. Y luego nos quedaría Ash y Jian como los otros personajes a tener en cuenta. Los luchadores, Ash, como no, personaje emblema, lo mismo del juego, que hace una cantidad brutalísima de daño, y si ya consigues chocar con el rival que vas a atacar, pues vamos, te lo cargas de una. Y luego tenemos el super, también baratito, entre comillas 3, que causa 117 de daño quemadura a los rivales cercanos y revive con un 50% de salud si el KO ocurre antes del final del siguiente turno, ¿eh? Ojito esta habilidad, lanzar el super de Ash va a cotizar bastante, te va a dar una segunda chance. Y luego tendríamos a Jian, un personaje que ahora está como promocionado en uno de los eventos del juego. Esto, no os fijéis en las estadísticas respecto a los otros personajes, porque esto sería potenciado para alguno de los modos del juego que tenemos ahora. Esto sería obviamente muchísimo más alto que todo lo que hemos visto hasta ahora, pero yo os digo que no os fijéis en esto. Dice que cuando su ataque golpea a un rival, Jian se cura en relación al daño infligido, con lo cual, pues bueno, tenemos esa doble vertiente de que ataca y tanquea. Y luego el super, que es de 4, un poquito más caro, pero ojo, conjura una zona mágica a su alrededor que roba una gran cantidad de vida a todas las unidades cercanas, incluidos aliados y objetos, Ojo, que se fulea de vida Jian con el super. Esto, pues bueno, si a la larga queremos hacer una alineación un poco más de tanqueo, sería espectacular. Estos serían, para mi gusto, los personajes que deberíamos utilizar, al menos ahora en esta primera etapa del juego. El juego ha salido hace muy poquito, con lo cual, pues bueno, serán los primeros luchadores que vamos a tener que utilizar mientras vamos subiendo, y ya irán saliendo más, ya iremos buscando alguna tech a mayores a medida que vayan saliendo más eventos, más personajes. Estamos hablando siempre de los distintos modos de juego, pues lo que sería una alineación un poco clásica, por así decirlo, que nos podría servir polivalente para todos los apartados del juego. Así es como funcionarían los personajes, así es como deberíamos emplearlos, y a los cuales, según mi opinión, lo vuelvo a repetir, deberíamos prestar más atención. ¿Que nos tocan otros? Pues oye, que Minotaur también le puede sacar partido, porque embiste dañando a los rivales cercanos en una muy buena área, por ejemplo. Luego su ultimate, que es de 4, dice que carga hacia adelante empujando a las unidades que se encuentra, causándolas un buen poco de daño, se vuelve invulnerable. Pues bueno, hay muchos que son aprovechables, pero yo los que he destacado es porque creo que serían como un poquito superiores a los demás, o por bien porque los vamos a conseguir muy fácil al principio por su categoría, o porque su super, por ejemplo, es muy barato y estamos añadiendo valor a nuestro equipo. Hemos visto personajes que no solo de daño, sino como por ejemplo Val o como Jiang, que nos servía o bien para cureta o bien para protección. Entonces, pues bueno, hay que hacer un equipo equilibrado como en todos los juegos, obviamente. Pues aquí me quedo jugando a este Bump Super Brawl, la verdad es que me encanta. Y dejadme en la cajita los comentarios qué alineación estáis utilizando vosotros así de primera, si os gusta alguno de los otros personajes que no he mencionado, que por supuesto esto es simplemente una visión particular, y iremos configurando y confirmando otra tier list un poquito más adelante. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!